El tema se lo habíamos adelantado este domingo, elecciones presidenciales en Bolivia, las urgencias económicas como cuestión central del debate entre los candidatos, pero también entre la sociedad. Las encuestas están indicando que habrá segunda vuelta electoral. Informe especial y ya lo analizamos. El próximo domingo, 12 millones de bolivianos van a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. A 48 horas de los comicios, todos los sondeos previos indican un retorno de la derecha al poder, aunque ninguna muestra asegura un resultado en la primera vuelta. Hay una decisión de no votar por el MAS, pero su indecisión está en por cuál de los candidatos de la oposición va a votar. Lo que significa que incluso en el último minuto va a inclinar su voto por alguno de los candidatos de la oposición. Según la ley electoral vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, se requiere el 50% más uno para elegir mandatario y vice en la primera votación, o el 40% de los sufragios con una diferencia de más del 10% con el segundo. En caso de ir a balotaje, sería el primero de la historia en el país y está convocado para el 19 de octubre de este año. El proceso electoral se enmarca en una profunda crisis política y económica. La inflación alcanzó el 24,8% interanual en julio y es la más alta desde 2008, lo que impacta directamente en el costo de vida y el acceso de la población a productos básicos. Con este gobierno no hay esperanza. Este gobierno tiene que irse y entrar un gobierno que sepa cómo viven los pobres. Mi decisión de declinar mi candidatura. El gobierno de Luis Arce, que desistió de buscar la reelección por su baja popularidad, enfrenta una severa restricción de divisas que limita la importación de combustibles, alimentos y otros insumos necesarios. Las cosas son peruanas, no son nacionales. La disminución de las exportaciones de gas natural, motor histórico de la economía boliviana, explica la reducción del ingreso de divisas y ensanchan el desequilibrio financiero. A su vez, esta brecha genera una suba en la cotización del dólar que se traslada a precio y provoca el encarecimiento de los productos indispensables para la población. No tenemos dólares, hay filas para el combustible, hay filas para el pan y para todo. Vaya a los hospitales, no hay medicamentos. Por estas horas previas a los comicios, es habitual ver a familias enteras recorrer puntos de ventas en La Paz, capital del país, buscando comprar un poco de pan fresco debido a que la crisis dejó sin harina a los productores. Un panorama similar se repite en las estaciones de servicio para cargar combustible. La escasez de naftas afecta tanto a los sectores productivos como a los ciudadanos de a pie, que ven casi impedida la movilidad y el transporte. Y me quedé por el combustible, pero no hay. Este panorama crítico explica las encuestas que coinciden en la salida del poder de la izquierda y el movimiento al socialismo tras haber gobernado 2 décadas el país. Todo el mundo tiene una identidad que defender. Este proceso es el marco de referencia para que la visión etnocéntrica del MAS, que racializa la política y el Estado, colapse, ¿no? Implosión. Porque lo que ha vivido el MAS, lo que estamos viendo es una implosión del movimiento al socialismo. El domingo competirán 8 candidatos hombres. La única mujer que se había postulado, Eva Copa, del Movimiento de Renovación Nacional, bajó su candidatura argumentando acoso político. Evo Morales, que está impedido de participar por la Constitución y además enfrenta varias denuncias judiciales, pidió a sus seguidores que no apoyen a ningún candidato y que anulen sus votos. Mi voto es nulo. Además, advirtió que si triunfa la derecha, va a salir a las calles para enfrentar eventuales reformas liberales. La preocupación del expresidente parece tener sustento en todas las encuestas que coinciden en que los 2 candidatos con posibilidades son Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, y Samuel Doria Medina, de Unidad. Lo primero es parar la inflación y reponer el poder adquisitivo. Nosotros no venimos a quitar nada, venimos a dar estabilidad, parar la gastadera y la robadera, cerrar el Banco Central como tarjeta de crédito del gobierno. En 100 días vamos a lograr parar la inflación, vamos a lograr que vuelvan los combustibles, vamos a lograr que vuelvan los dólares.
En tanto, el candidato oficialista Eduardo del Castillo no llega al 2% en los sondeos. Es que a medida que se acerca la fecha de votación, incluso el histórico respaldo indígena al movimiento al socialismo va cayendo. Los votantes de la comunidad aymara y quechua son los que sufren el mayor impacto de la crisis y dejan de lado la cuestión de identidad y derechos que fue la base política y electoral de los gobiernos de Evo Morales y el MAS. Bolivia tiene la mayor proporción de población indígena de América Latina, con alrededor del 62% del total de sus habitantes, según reveló la CEPAL. Esta combinación de factores con eje en una economía inestable anticipan que Bolivia se encamina a dar un giro hacia la derecha, algo impensado pocos años atrás. Tenemos las últimas encuestas, estos son los datos. A ver, Félix Taylor, ¿de qué se trata? ¿Qué podría llegar a pasar en esta elección del domingo? Exactamente. Según Ipsos Siemori, Samuel Doria Medina tendría el 21,2% de intención de voto. Jorge Tuto Quiroga se acercaría al 20%. Rodrigo Paz Pereira, 8,3%. Manfred Reyes Villa, 7,7%. Andrónico Rodríguez obtendría el 5,5% de intención de voto. Johnny Fernández el 2% y le cerraría esta encuesta a Eduardo del Castillo con un 1,5%. Bien, Leticia, estos datos están indicando que habrá segunda vuelta electoral, ¿verdad? Así es. Bueno, un par de cuestiones para mencionar, Pablo, de lo que me parece que está marcando esta campaña electoral y de lo que va a marcar posiblemente esta elección de este domingo. Primero, como decías, lo más probable es que haya un balotaje, una segunda vuelta en octubre. Y según todos los sondeos, como lo veíamos recién, bueno, de Doria Medina, Samuel Doria Medina, empresario conocido por la cadena de hamburguesas estadounidense y además del cemento, entre otros negocios que tiene, y que es parte de su campaña, ¿no? Venderse como un empresario exitoso, socialdemócrata, se reconoce de esta manera y es quien lidera las encuestas. Y en el segundo lugar, Tuto Quiroga, que ya fue presidente de Bolivia. Los dos, bueno, y el resto de los candidatos con una agenda muy marcada por la situación actual que ahora quería comentar. Como dato, digo, de lo que se espera, además de que haya un balotaje, el otro dato sobresaliente es que posiblemente en 20 años va a ser la primera vez que el candidato que va por el sello del MAS, que es el Movimiento del Socialismo, el histórico sello de Evo Morales, es Eduardo del Castillo, que no mide ni 2% en las encuestas. Recordemos que esto viene además de una batalla en la cual Evo Morales terminó peleado prácticamente con todos, porque por un lado se peleó con el presidente actual, Luis Arce, se pelearon por el sello del MAS, que efectivamente la justicia se lo da al oficialismo, que termina postulando a Del Castillo, que lo mencionábamos recién, que mide muy poco porcentaje, y la otra cuestión de Evo Morales, que llama directamente a llevar adelante un voto nulo, porque él sostiene que es un derecho humano el hecho de la reelección, pero la justicia falló en su contra, le dijo usted ya no puede presentarse más porque la Constitución no lo permite. Y la otra crítica que le hacen es Andrónico Rodríguez, que está en un quinto lugar ahora, de hecho fue descendiendo, que se decía en su momento, siempre se dijo que era el sucesor casi natural de Evo Morales por tener algunas características similares al exmandatario. ¿Qué pasó con Andrónico? También se peleó Evo Morales. Entonces, bueno, algunos de los análisis es, mide tampoco porque no recibió el apoyo. Si Evo le hubiera dado su apoyo, posiblemente tendría... ¿Media un poco más? Exactamente, un porcentaje mayor, y además no solo se pelearon, sino que está llamando directamente a un voto nulo. Ese es el otro dato. Se espera que lo que es el voto nulo, el voto en blanco, bueno, y los indecisos, es un porcentaje altísimo, de hecho, más alto que la gran mayoría de los candidatos es increíble, que estábamos viendo. Sí, así es. Y el otro dato es que todo esto, como te decía, una agenda muy marcada en lo económico, por supuesto muy enfocada siempre en esta idea de, bueno, quienes compiten contra el MAS o determinar estos 2 años, estas 2 décadas de gobierno de Evo Morales y de Luis Arce actualmente, decía con la cuestión de una crisis económica que Bolivia no vivía hacía décadas. De hecho, Pablo, recordemos que en la pandemia, cuando casi todos los países del mundo estaban sufriendo, viendo las consecuencias de la inflación, Bolivia mantenía una inflación bajísima. Bueno, toda esta situación en este momento es de una crisis económica se revirtió. Muy fuerte. Todo lo que vimos en pandemia ahora es todo lo contrario. Exactamente, con el presidente actual, Luis Arce, que era reconocido como el ministro del milagro económico, de los años con buenos indicadores económicos. Bueno, esto de hecho el propio presidente tiene una popularidad actualmente muy baja, así que bueno, seguramente esto va a ser lo que va a marcar, como decía, esta elección, que van a ir seguramente a una segunda vuelta.
vuelta. Y para terminar, pese Vamos. a que dije todo esto, otro dato que hay que destacar, Sí. que muchas veces lo que pasa en Bolivia es que las encuestas no llegan a regiones rurales o más alejadas, es decir, que por ahí podríamos... Bueno, faltan esos datos entonces. Podría haber alguna sorpresa, Tal no cual. se descarta, pero al menos lo que indican los sondeos es un poco todo esto que mencionábamos recién. Es un tema que vamos a seguir, por supuesto, analizando estos comicios en Bolivia. Ahora